Buen provecho a todos, buenas tardes. Y continuando con nuestro congreso, tenemos a continuación el módulo de actualización en nefrología. Vamos a tener temas varios de interés. Y nuestra primera ponente, la doctora Ana Lidia Benítez de Cruz, especialista en nefrología y medicina interna de El Salvador, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Tiene especialidad en medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, especialidad en nefrología en Hospital Nacional Rosales y Hospital Universitario La Paz en Madrid. En su experiencia laboral, nefróloga adjunta al Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Rosales durante los años 2008 al 2018, directora del área de nefrología y centro de hemodiálisis del Hospital Guadalupano en Cojutepeque en los años 2009 al 2020, directora del Centro Integral de Enfermedades Renales de Hilo Vasco desde el 2020 a la fecha. Es miembro de asociaciones, entre ellas pues, la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de El Salvador, Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Internacional de Nefrología. Con ustedes, la doctora Benítez. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores por la invitación. Como es un tema muy amplio, vamos rapidito a la carnita porque si no el tiempo no nos va a dar. El hiperparatiroidismo secundario, ¿cuándo el tratamiento es quirúrgico? Híjole, qué difícil, porque para contestar esta pregunta tenemos que pasar por un montón de respuestas previas. Entonces empezamos, no tengo conflictos de interés, nadie me regala Semplar, ni Sinacalcet, ni nada de eso. Bueno, empezamos un poco para los que no son nefrólogos, recordando la hidroxilación de la vitamina D, que es lo que más nos interesa que comprendamos. Ya sabemos, la vitamina D se absorbe a nivel de la piel, pasa por una primera hidroxilación a nivel hepático, pero a nivel renal se da su activación final. Entonces, la segunda hidroxilación de la vitamina D se da, cuesta entenderlo. La segunda hidroxilación de la vitamina D se da a nivel renal cuando el calcidiol se convierte en calcitriol, que es la vitamina D activa. La vitamina D activa, la 1,25 hidroxivitamina D, tiene un efecto positivo sobre el hueso. Y el hueso cuando se ve intervenido por el calcitriol aumenta la liberación de cloto y de factor de crecimiento de fibroblastos 23 y estos pues tienen luego una retroalimentación negativa a nivel renal para que deje de producirse vitamina D. Esto es lo que normalmente debería de pasar en un eje normal. Luego tenemos el efecto del fósforo sobre el hueso, el efecto del calcio sobre la hormona paratiroidea, que tiene una retroalimentación negativa, pero a grandes rasgos esto es lo que pasa. Y luego, ¿qué pasa con el calcio y el fósforo? Que también tenemos que entender. Sabemos que el calcio tiene una retroalimentación negativa sobre la hormona paratiroidea y el fósforo tiene una retroalimentación positiva. A más niveles de fósforo, más secreción de hormona paratiroidea y viceversa. Cuando se libera hormona paratiroidea, a nivel renal hay activación del factor del FGF23, que su efecto final es una disminución en la reabsorción de fósforo y una disminución en la producción de vitamina D. Pero también a nivel del hueso es todos estos efectos
que van mediados por el FGF23 también incrementan la actividad osteoclástica y eso a la larga incrementa el calcio sérico y disminuye el fósforo sérico. El riñón responde de esa manera. Así es como debería de responder normalmente. Y a nivel del intestino, cuando hay una vitamina D, el intestino tiene una retroalimentación positiva, aumentando los niveles de calcio que finalmente a nivel renal incrementan igual los niveles de calcio sérico y disminuyen los niveles de fósforo sérico. El efecto total de la PTH es aumentar la reabsorción de calcio, disminuir la reabsorción de fósforo y aumentar los niveles de 1,25 hidroxivitamina D. Ahora, esto seca de MBD. Para los que no son nefrólogos, pues no tiene ningún sentido, pero para nosotros sí. Cuando vemos esto decimos hueso, ¿verdad? Hueso en el paciente nefrópata. Este término, trastorno del metabolismo mineral óseo en la enfermedad renal crónica, por sus siglas en inglés, fue sacado de un consenso del 2006 de las guías CADIGO de metabolismo óseo mineral. Fue la primera vez que se utilizó ese concepto en una guías. Y este concepto pues nos dice que estamos hablando de anormalidades del metabolismo del calcio, del fósforo, de la hormona paratiroidea y del factor de crecimiento de fibroblasto 23 y de la vitamina D. Todos estos son los factores involucrados en los trastornos minerales óseos. Estos trastornos minerales óseos son anormalidades en el recambio óseo, la mineralización, el crecimiento lineal y el volumen o la fuerza del hueso. Y además se puede manifestar como calcificaciones extraesqueléticas. Las calcificaciones vasculares aumentan a medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular y por eso es que nos importan los trastornos del metabolismo mineral óseo. Y como les acabo de mencionar, aproximadamente el 80% de los pacientes que son incidentes en diálisis tienen calcificaciones coronarias, o sea que de cada 80 pacientes, imagínense todos los pacientes que recibimos nosotros de primera vez, de cada 100 pacientes, 80 de esos ya tienen calcificaciones coronarias y nos llegan en estadio 5 sin haber sido tratados nunca por nadie, ¿verdad? Sin haber hecho prevención primaria, secundaria, tal, y luego pues los familiares nos preguntan que por qué el paciente falleció de una muerte súbita y aquí está la respuesta, ¿no? Bueno, las entidades que están involucradas o que están clasificadas dentro de este contexto son 4. La osteitis fibrosis quística, la enfermedad ósea dinámica, osteomalacia y la osteodistrofia urémica. De estas 4, solo la osteitis fibrosis quística sí cursa con hiperparatiroidismo secundario, o sea que sí hay aumento de los niveles de PTH. La osteodistrofia urémica mixta puede o no puede tener niveles aumentados de hormona paratiroidea. Y ya sabemos que la enfermedad ósea dinámica, pues no, ¿verdad? No cursa con aumento de los niveles de PTH y la osteomalacia es otra entidad que no tiene que ver con la PTH. Con respecto a la fisiopatología, es muy compleja. En 2 cuadritos iniciales pudimos ver lo complejo que es la fisiología, no digamos la fisiopatología. Los componentes clínicos de la enfermedad se empiezan a manifestar cuando la tasa de filtrado glomerular está abajo de 40 ml/minuto, pero en realidad la deficiencia de cloto, el aumento de la secreción de FGF23, la disminución en las tasas de formación ósea y las calcificaciones vasculares se pueden presentar con tasas de filtrado glomerular de hasta 60-89 ml/minuto. Entonces, lo que nosotros vemos allá adelante en estadios 3, cuando la PTH empieza a elevarse, ya han pasado muchísimos años, porque si tomamos en cuenta que el paciente
que está en control en nefrología podría perder de 1 a 3 ml minuto por año de función renal, imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que estos factores moleculares empezaron a trastornarse. Y bueno, la enfermedad renal ósea en cualquiera de sus subtipos que mencionamos antes es casi universal en los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5. Y bueno, ahí mencionamos a cloto. Esto realmente es un antojito mío, esta diapositiva. Sí, yo pude haberla obviado, pero la quería traer. Cloto, bueno, cloto, ¿de dónde sale cloto? Las moiras, que eran 3, aquí están representadas por Francisco de Goya en este cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid. Las moiras eran 3, cloto, laquesis y atropos. Cloto es la más joven, que aquí no se ve tan joven, ¿verdad? Porque ya saben que Goya en esa etapa pues la pasó muy mal, entonces pintaba como pintaba, pero cloto era la que tejía el hilo de la vida. Laquesis es la que veía hasta dónde íbamos a vivir. Y atropos es la que corta el hilo de la vida. Entonces, en esta figura ustedes pueden ver que Cloto es representada pues como una mujer anciana, muy afligida porque está tejiendo el hilo de la vida, pero en realidad no sabe cuánto tiempo va a durar ese hilo que está tejiendo, ¿no? Entonces las moiras son un símbolo en la mitología griega recurrente de un destino irrevocable y de la mortalidad humana, una cosa que todos deberíamos de tener muy clara, ¿verdad? Para liberarnos del ego y de todo eso. Son un recordatorio de la fragilidad humana y del carácter efímero de la vida. En 1997 se identificó el gen de Cloto por primera vez. ¿Y cómo lo identificaron? Porque observaron que aquellos ratones a los que les quitaban el gen empezaban a envejecer más rápido. Y entonces, Cloto, el gen de la juventud, ¿no? Entonces, aquí empezaron a estudiar a Cloto y encontraron que era una proteína que se encargaba el gen se encargaba de codificar una proteína transmembrana que se expresa principalmente en el túbulo contorneado distal de los riñones. Los riñones, una belleza, ¿verdad? Cada vez son más bonitos. Entonces, Cloto, ¿qué hace? Cloto, ¿qué pasa si disminuye Cloto? Ya sabemos que a medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuyen los niveles de Cloto. Entonces, si Cloto disminuye, ¿qué va pasando? Los factores que generan la disminución de Cloto son la pérdida de masa renal, la citoquina, todos los factores proinflamatorios, dislipidemia, hiperglicemia, las toxinas urémicas, el estrés oxidativo, la toxicidad del fósforo, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la deficiencia de vitaminas D y el exceso de FGF23, todos presentes en el paciente con enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa si disminuye Cloto? Pues hay cardiopatía hipertrófica, aumento de la progresión de la enfermedad renal crónica, calcificaciones vasculares e hiperparatiroidismo secundario. Las alteraciones finales como resumen del metabolismo de estas sustancias que acabamos de mencionar son las siguientes. Bueno, si disminuye la tasa de filtrado glomerular, hay más hiperfosfatemia, hay deficiencia de la vitamina D y no solo deficiencia, también resistencia a la acción de la vitamina D. Esto hace que incrementen los niveles de PTH y por lo tanto haya enfermedad ósea, pero además la hiperfosfatemia y la deficiencia de vitamina D disminuyen los niveles de Cloto y aumentan los niveles de FGF23, provocando hipocalcemia que también estimulan el incremento en la producción de hormona paratiroidea. Entonces, ya sabemos cómo se produce el hiperparatiroidismo secundario.
¿Cuáles van a ser los objetivos si queremos tratar esta enfermedad? Bueno, prevenir la enfermedad ósea grave, la osteoitis fibrosis quística, que es la más relacionada, reducir el riesgo de fracturas óseas, pues claramente, ¿verdad? Mitigar la progresión de la hiperplasia paratiroidea. ¿Por qué? Porque a mayor hiperplasia paratiroidea, más refractario va a ser el hiperparatiroidismo y, por supuesto, disminuir la mortalidad. ¿Cuáles son los parámetros que debemos medir en prediálisis? Porque no es lo mismo prediálisis que pacientes en diálisis. En prediálisis, calcio, fósforo, vitamina D, PTH, ¿cada cuánto? No hay guías al respecto, entonces aquí dependemos de lo que cada uno pueda, de la experiencia. Yo pues normalmente, si todo está bien, una vez al año, ¿no? Pues, pero cada quien me dirá su experiencia aquí, sobre todo porque son caros los análisis también en el país, ¿no? Los niveles de PTH generalmente comienzan a aumentar incluso con niveles de menos de 60 ml minuto, pero cuando los niveles de PTH, cuando los niveles de tasa de filtrado glomerular disminuyen a menos de 30 ml minuto, más o menos el 70% de los pacientes ya tienen hiperparatiroidismo secundario. Entonces, en prediálisis el enfoque terapéutico será suplir el déficit de vitamina D. Bien importante que no damos suplementos de vitamina D si no hemos medido niveles. Y esto es una práctica que realmente no sé cómo la vamos a arraigar, pero tenemos que empezar a medir niveles de vitamina D antes de empezar a dar suplementos en el paciente con enfermedad renal crónica. No porque es renalito, ya le toca la vitamina D. El control del fósforo, se sugiere una restricción entre 800 y 1000, ya ahí el doctor miligramos al día, el doctor, se los mandamos al doctor ahí para que nos calcule la dieta, ¿verdad? Y la corrección de la hipocalcemia. ¿Qué más de los pacientes en prediálisis? Sabemos que el efecto de la restricción del fósforo hay que hacerlo, pero su beneficio en realidad no está claro, ¿verdad? Porque tampoco hay estudios. El calcitriol y los derivados sintéticos de la vitamina D reducen o estabilizan la PTH y mejoran la histología ósea. Hay estudios al respecto, pero como no es el tema, no los traje. Pero no hay evidencia de que los resultados clínicamente importantes sean suficientes o sean mejores al hacer todo esto. Sin embargo, pues hay que hacerlo porque la fisiología y la fisiopatología nos dice que tal vez algún beneficio podemos tener. Ahora, con los calcimiméticos en prediálisis, recuérdense que estamos en prediálisis, no se utiliza en pacientes en prediálisis excepto en pacientes seleccionados post-trasplante renal, o que haya un consenso entre colegas de que sí hay que utilizar en cierto paciente, pero en realidad no es la práctica, no debería ser la práctica habitual. En las guías CADIGO de 2017, que son las últimas que tenemos al respecto, no se ofrecen directrices acerca de su uso en prediálisis, pero las previas sugerían que no se utilizaran porque no habían datos que soportaran, pero seguimos sin tener datos en prediálisis. La paratiroidectomía, bueno, no se derivan pacientes en prediálisis, con excepción de pacientes post-trasplante con hiperparatiroidismo secundario recurrente posterior al trasplante, y no se ha establecido eficacia ni seguridad de la paratiroidectomía en los pacientes en prediálisis. Y precisamente por eso es que no es una práctica habitual. Ahora, en los pacientes adultos en diálisis, el monitoreo bioquímico, aquí sí, lo tenemos claro y las guías lo dicen. Pues todo lo que ustedes ven aquí, PTH cada 6 meses o cada 3 meses si está alterada, más frecuentemente si hay alteraciones o si hacemos cambios en el tratamiento, el fósforo, el calcio, los niveles de vitamina D cada 12 meses o cada 6 meses y un apunte con la fosfatasa alcalina específica para el hueso, que sí las guías dicen que hay que medir fosfatasa alcalina específica para el hueso. Sin embargo, hay muchas opiniones de expertos que yo encontré ahora que estaba investigando y muchos estudios que en realidad no han demostrado que el unir la PTH con la fosfatasa alcalina fracción ósea realmente me aporte mucho más
información de la que yo puedo obtener con la PTH, el calcio y el fósforo solos. ¿Cuáles son los valores deseables de PTH? Bueno, mantener la PTH intacta entre 2 y 9 veces el número superior de la normalidad, dicen las guías, pero algunas opiniones de expertos dicen que no deberíamos de pasar de 7 veces el valor normal. La supresión de PTH a menos del doble del límite superior no es deseable, porque entonces estamos induciendo a un paciente a enfermedad ósea dinámica, y esto ya sabemos que no es correcto. Y bueno, el calcio y el fósforo, ¿qué hacemos con él aquí? Porque también tenemos algo que hacer. El manejo de los niveles elevados de fósforo, como hemos aprendido siempre, si están arriba de 5.5, pero tenemos que recordar que el uso de calcitriol y análogos sintéticos de vitamina D para reducir los niveles de PTH puede aumentar las concentraciones séricas de fósforo, y es una cosa que tenemos que estar midiendo cuando dejamos calcitriol o análogos. Y los niveles de elevados de fósforo ya sabemos que se asocian a un aumento de la mortalidad. Entonces, como dice mi mamá, no vamos a arruinar una cosa por arreglar otra, ¿verdad? Entonces, con el calcio, evitar los extremos, ni hipercalcemia ni hipocalcemia. El calcitriol y los análogos sintéticos de la vitamina D pueden aumentar el calcio sérico, y los calciomiméticos suelen disminuir el calcio. Entonces son cositas puntuales que tenemos que tener en cuenta cuando estemos dando el tratamiento. Los niveles altos de calcio se asocian con aparición de eventos cardiovasculares en pacientes en diálisis, y la hipocalcemia puede provocar complicaciones graves si no se trata. Ya sabemos, arritmias, muerte súbita, problemas musculares. Ahora, dentro de las opciones de tratamiento que tienen que ver con el calcitriol y los análogos de la vitamina D, tenemos en el mercado mundial 6 análogos activos que son 1-hidroxilados. El primero pues es el calcitriol, que desgraciadamente nosotros no tenemos. Yo sufrí mucho mi corazón cuando se llevaron el calcitriol de aquí, porque antes teníamos calcitriol en el país cuando yo era residente. Perdón. Ay, ¿qué hice? Ay. Los otros derivados sintéticos, paricalcitol y alfacalcidiol, es lo que nosotros tenemos. No sé si en Centroamérica pues tienen otros, pero esos son los que tenemos aquí. Todos son aceptables, y en realidad no hay estudios convincentes que digan que uno es mejor que otro, ¿verdad? Entonces, pues ahí tienen. El Rocaltrol lo puedo decir porque ya no está en el mercado, ¿verdad? Y paricalcitol, puse una fotito del que no venden ahorita aquí. Ahora, ¿por qué tratamos esto, verdad? Bueno, este estudio es una comparación de paricalcitol y calcitriol, porque decimos, bueno, ¿cuál análogo de vitamina D pues es mejor? Este estudio, fíjense ustedes, es del año 2018, y en él encontraron que tanto calcitriol como paracalcitol reducían los niveles de PTH más del 50%, sin alterar los niveles de fósforo y calcio en niveles sustanciales, y que pues los resultados eran similares. Ahora, con respecto a los calcimiméticos, yo con este nombre conocí Sinacalcet, ¿verdad? Con Mimpara. Así lo conocí en España. Esto, imagínense, hace 20 y tantos años en España ya usaban Mimpara para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario. Es que dan ganas de llorar, ¿verdad? Y el nuevo calcimimético etelcalcetide. Los calcimiméticos reducen la PTH al aumentar la sensibilidad del receptor sensor de calcio o activan su dominio. Entonces, Sinacalcet y Evocalcet activan el receptor de calcio, y etelcalcetide activa su dominio desde antes de entrar a la membrana celular.
a pesar del control de eficaz del hiperparatiroidismo, porque son muy eficaces para controlar el hiperparatiroidismo, realmente los calcimiméticos no han demostrado mejorar la mortalidad cardiovascular ni general en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por eso vamos a dejar de tratarlos? No, ¿verdad? ¿Por qué es importante tratar el hiperparatiroidismo secundario? Por ejemplo, vean este análisis, este metaanálisis, donde investigaron los niveles de hormona paratiroidea y su efecto sobre la función cardiovascular, y vieron que tanto Cinacalcet como Evocalcet eran capaces de reducir los niveles de vitamina D, pero el estudio es a muy corto plazo, y a lo mejor es por esto que no tenemos evidencia de que los calcimiméticos en realidad tengan influencia sobre la mortalidad general, porque todos los estudios que hay son de muy corto plazo con calcimiméticos, 1 año, 2 años, y nosotros sabemos que para tener resultados en este sentido necesitamos estudios más largos. Este otro estudio, efecto del Cinacalcet sobre la función cardiovascular, pues ya nos dio una información mayor, 3.883 pacientes. Este es un estudio básico que revisar cuando uno revisa este tema, el estudio EVOLVE. Concluyó que en un ajuste con intención de tratar el Cinacalcet no redujo significativamente las muertes o los eventos cardiovasculares mayores en el hiperparatiroidismo secundario que está en diálisis. Por eso es que se dice que no hay evidencia de que en realidad disminuyan los eventos mayores. Pero entonces, ¿qué? ¿No hacemos nada? Bueno, el Cinacalcet sí reduce el riesgo de paratiroidectomías, pero no está claro si reduce el riesgo cardiovascular. No está claro si la introducción de nuevos agentes calcimiméticos podría reducir las paratiroidectomías, y la etelcalcetide reduce los niveles de PTH más que Cinacalcet y es eficaz en muchos casos de hiperparatiroidismo grave. Hiperparatiroidismo refractario, y esto es a lo que veníamos, ¿se dan cuenta? El hiperparatiroidismo refractario es la elevación grave, persistente, progresiva de la PTH sérica que no puede tratarse adecuadamente con tratamiento médico sin causar hiperfosfatemia o hipercalcemia. Y el tratamiento médico tiene que incluir análogos de vitamina D y calcimimético. Estamos en problemas, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos? No tenemos persignarnos nosotros y decirle al paciente que se persigne, porque dado que se trata de un tratamiento definitivo para el hiperparatiroidismo refractario, se utiliza la tasa de paratiroidectomía para estimar la prevalencia, porque no hay estudios de prevalencia, porque no podemos saber, ¿verdad? Entonces, si yo mando a un paciente a paratiroidectomía es porque el hiperparatiroidismo es refractario. La tasa de paratiroidectomía por hiperparatiroidismo refractario es de aproximadamente 7 a 10 por 1,000 pacientes por año, pero esto a nivel mundial. Yo creo que aquí, por ejemplo, en el Seguro Social, en el Rosales, alguna información podrían ya tener, ¿verdad? Después de tantos años de tratar, tal vez el Seguro Social que tiene un poco más de acceso a medicamentos. El hiperparatiroidismo refractario también se define como una PTH 9 veces superior al límite de la normalidad. Esto significaría 585 picogramos por ml si el límite es de 65 en el laboratorio. Esto según las guías CADIO. Pero ¿cuántos de nosotros mandamos a paratiroidectomía con 585 a un paciente? ¿Verdad que nadie? ¿No? Y también hay otros expertos que no están de acuerdo con eso, porque nosotros ya somos expertos, ¿no? Hemos visto tantos pacientes que yo creo que en este sentido sí podemos considerarnos expertos. El hiperparatiroidismo refractario, pues la prevalencia es difícil de estimar debido a la variabilidad, esto ya lo vimos. Los signos y síntomas
dolor de huesos, ¿verdad? Sobre todo en las articulaciones que soportan peso, rodillas, caderas, calcificaciones extraesqueléticas, tanto vasculares o de los tejidos blandos, roturas tendinosas espontáneas que a veces creemos que son por otro motivo, pero en realidad es por hiperparatiroidismo. Y la temida calcifilaxis. ¿Cuántos de nosotros no ha tenido un paciente con calcifilaxis? Y realmente es tremendo para el paciente esto, ¿verdad? Pero también hay más, o sea, no se quedan ahí los signos y síntomas. Hay debilidad muscular proximal, que casi siempre decimos, no, es que usted quizás tomó agua de coco, entonces por el potasio tiene debilidad en las piernas. Pues también hay que ver cómo tiene la PTH. Prurito, hipercalcemia, hiperfosfatemia. La mayoría de los pacientes, de estos pacientes que tienen estos síntomas, tienen una PTH arriba de 1000 y es menos probable que los pacientes con PTHs menores a 800 tengan esta sintomatología. Las indicaciones de paratiroidectomía, aquí sí ya vamos. Pacientes con hiperparatiroidismo refractario y signos y síntomas asociados significativos, que es una opinión de expertos porque no hay información. Controvertido si se deben mandar o no se deben mandar a paratiroidectomía aquellos pacientes que tengan PTH altas sin síntomas. El tratamiento médico óptimo, ya les dije, debe incluir quelantes de fósforo, análogos activos de vitamina D y calcimiméticos. O sea que antes de mandar a paratiroidectomía a un paciente, debería pasar por todos estos tratamientos. La paratiroidectomía es eficaz para tratar los signos y síntomas del hiperparatiroidismo grave, ¿verdad? Pero es bien importante que se deben evaluar los síntomas críticamente para descartar otras causas que son obvias, ¿verdad? Y se debe revisar el tratamiento médico óptimo cuando se tiene. Ahora, para que ustedes vean que a pesar de que a veces uno dice, bueno, merece o no merece la pena que mandemos a este paciente a cirugía, pero el hiperparatiroidismo solo en el manejo de síntomas ya es una ventaja a la paratiroidectomía. Este estudio, con un promedio de seguimiento de 8 años, vio, no eran muchos pacientes, pero el 95% de los pacientes mejoraron los síntomas relacionados con el hiperparatiroidismo posterior a la paratiroidectomía. Y esto para la calidad de vida de un paciente es súper importante. Ya me pasé. Entonces, los justificantes más comunes de paratiroidectomía: hiperparatiroidismo grave. No se ha demostrado que en los pacientes que no tienen síntomas sea beneficioso hacer paratiroidectomía. No hay revisiones sistémicas y solo se dispone de estudios observacionales. Pero como esto también es importante, porque si yo voy a mandar a un paciente a paratiroidectomía, tengo que saber si esto de riesgo-beneficio es aceptable para mí como médico y para el paciente. Este estudio de 4.435 pacientes que se realizaron para tiroidectomía, el 2% de pacientes murieron durante la cirugía, ¿verdad? Se les dio un seguimiento a 30 días y como ustedes pueden ver, hubo múltiples hospitalizaciones, también ingresos a unidades de cuidados intensivos, ingresos a la sala de emergencia, y la causa de muerte en los que murieron fue infartos agudos del miocardio, arritmias, probablemente por hipocalcemia. Entonces, sí, ellos concluyen que la paratiroidectomía está asociada en los primeros 30 días a una alta comorbilidad, pero si los pacientes pasan de esos 30 días y digamos del año, en realidad otra cosa es la que pasa. Aquí 150 pacientes en diálisis. Este estudio es un poco complejo porque compararon 150 pacientes con todo el resto de pacientes de la base de datos de Estados Unidos, pero a la larga lo que vieron es que con el paso de los años
se mantuvo estable la PTH en menos de 600 en un seguimiento de 10 años. Y esto es sumamente importante. Cuando yo he mandado pacientes con arriba de 1000 y se mantienen abajo de 600, es una cosa muy importante. Y este estudio con pacientes japoneses, 114,000 pacientes en promedio, sí vio un beneficio en la sobrevida, que es una cosa que no nos daba nada, ninguna de las otras terapias que hemos revisado antes. Sí nos da un beneficio en la sobrevida. Y ellos concluyen pues que la sobrevida, el beneficio de la sobrevida asociada fue sólido en varios análisis de sensibilidad. Por lo tanto, sí hay que mandar al paciente a paratiroidectomía, pero claro, los japoneses, ¿verdad? Los japoneses que pues ya sabemos. Entonces, en conclusión, ya vamos a terminar. Los síntomas suelen ser sutiles y muchos pacientes que realmente padecen enfermedad ósea podrían no describir dolor. Incluso en pacientes con síntomas sutiles atribuibles al hiperparatiroidismo, no se puede justificar del todo una paratiroidectomía con PTHs abajo de 1000. La selección del paciente debe ser individualizada dependiendo de la edad y las comorbilidades, y se debe de reservar, y esta es una opinión de expertos, la paratiroidectomía para pacientes más jóvenes, es decir, en menores de 65 años con pocas comorbilidades. Esto es para evitar la mortalidad postquirúrgica, ¿verdad? Estos pacientes tienen mayor probabilidad de tolerar la cirugía y obtener los beneficios potenciales a largo plazo de la paratiroidectomía. Esta foto nos la tomamos ayer, hicimos falta algunos, yo les pido disculpas a los que no están, pero somos nefrólogos todos del Hospital Nacional Rosales con algunos de nuestros maestros, a los cuales pues les agradecemos mucho.